Bienvenidos sean. Que Dios los bendiga. Estamos en el programa Propósito de Vivir según el plan de Dios. Permítame introducirlo de una manera diferente a un programa que puede bendecir su vida, la de su familia y la de Guatemala. Voy a decirle por qué lo creo. ¿Alguna vez se ha preguntado si somos más del 40% de cristianos nacidos de nuevo, evangélicos? ¿Ha habido incidencia de la fe cristiana, de la integridad, de la vida recta, por parte de nuestra iglesia en la sociedad en general? ¿O ha faltado un testimonio por parte de algunos o muchos de los que se llaman o nos llamamos cristianos? La pregunta es fuerte, pero es verdadera. He escuchado a gente decir, los cristianos de antes eran diferentes a los de ahora. ¿Cómo puede ser? El mismo Cristo es el de ayer, el de hoy y será por los siglos. El doctor Gonzalo Chamorro, a quien hemos visto en el programa Propósito de Vivir, me visitó recientemente para contarme una perspectiva de una epístola preciosa que escribió Pablo a Tito y cómo él pudo enseñarme, fundamentándose en la misma epístola que dio el Espíritu Santo a su siervo Pablo, de lo que podemos hacer para tener una vida que impacte la vida del no cristiano. Con esa introducción puede ver que el programa resultará, para gloria del nombre de Jesucristo, de mucha bendición, como me hizo a mí sentirme bendecido escucharlo la primera vez que lo oí. El doctor Gonzalo Chamorro es conocido, pero para aquellos que quizás no lo hayan visto todavía, en el canal 27 de televisión, Gonzalo Andrés Chamorro Mesa es un hombre chileno, viviendo en Guatemala hace ya muchos años, casado desde hace algún tiempo, precioso. Nació en 1981, tiene 37 años nada más, y está trabajando como académico y como un hombre que está ayudando al desarrollo de la fe conforme a la era en que vivimos para actualizarnos en el contexto de la gente joven que necesita del único que puede cambiar una vida de problemas en una vida victoriosa. Primera de Corintios 15, 57. Jesucristo. El doctor Chamorro comenzó a estudiar a nivel medio allá en Santiago de Chile, en el Liceo Industrial Alberto Whitmer, electrotecnia, exactamente. En el año 2000 al 2002, estudios de literatura portuguesa en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul de Porto Alegre, Brasil. 2002 al 2004, estudio de ciencias sociales y filosofía en la Universidad La República de Santiago de Chile. Luego, en el 2004 al 2007, sacó su licenciatura en Teología, Biblia y Teología en el Seminario Teológico Centroamericano aquí en Guatemala. En el año 2008 al 2011 sacó su maestría, Magíster Teología en Teología en el CETECA. Del 2014 al 2019, estudios doctorales, PhD, en Historia por la Universidad Francisco Marroquín. Y está desde el 2016 hasta este día como Scholar de Acton University en Grand Rapids, Michigan.
También, aunque no se menciona en este currículum, él está trabajando en el Instituto Crux, procurando el desarrollo de la fe en los niveles donde va usted a escuchar lo que vamos a ver a través de Tito, pero él tiene un proyecto de que todos podamos entender la dicha de ser cristianos, viviendo como Cristo quiere que vivamos. Doctor Chamorro, con todo mi corazón le doy la bienvenida en el santo nombre de Jesús a propósito de vivir. Muchas gracias, Pastor Fernando. Un placer en compartir en este programa que es de bendición para toda la audiencia de Canal 27, el canal de la esperanza. Y estoy muy contento, pues, de compartir este tema que sin duda alguna va a ser de bendición tanto para los que estamos aquí en el set de televisión como para toda la audiencia del canal. Amén, que así sea y lo creo. Como el tema es tan profundo y tan lindo, me gustaría, doctor Chamorro, que usted tome el tiempo, lo vaya dividiendo como usted piensa que es mejor para aprovecharlo bien y que nos quede en el corazón lo que Dios le ha puesto a usted para compartirnos. Bueno, muchas gracias por esa oportunidad y realmente esto lo que tiene que ser es un programa de conversación donde juntos vamos reflexionando sobre un tema importante, porque uno de los temas que a mí me acercó al libro de Tito, a la epístola de Tito, fue el tema moral. ¿Y por qué digo el tema moral? Porque una de las preocupaciones que tenemos hoy precisamente es que los cristianos decimos A y a veces nos comportamos B. Entonces, lo que decimos creer, enseñar, si no lo vivimos en la vida diaria, en el trabajo, los estudios, en la realidad donde el Señor nos ha puesto, entonces, ¿qué viene en detrimento? Viene en detrimento el nombre del Señor. Por lo tanto, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. De hecho, los términos medios, escribiéndolo en el libro de Apocalipsis, Juan de Pasmos a las iglesias del Asia Menor, él dice que lamenta que sean tibios. Por cuanto no sois frío ni caliente, el texto bíblico es muy fuerte, los vomitaré, dice el texto. ¿Y a qué nos está invitando? A vivir de manera íntegra, a vivir un discipulado radical. Y la palabra radical viene del latín ridex. ¿Qué significa eso? Volver a lo esencial. Y cuando nosotros volvemos a lo esencial, que es el Evangelio de Jesucristo, entonces nosotros vamos a poder estar viviendo, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Maestro, Jesús de Nazaret. No solo el Hijo de Dios, sino Dios mismo. Amén. Así que el mensaje de nuestro Señor fue relevante, sigue siendo relevante y será siendo relevante siempre y cuando sus hijos demuestren con integridad, con carácter, un auténtico discipulado a la manera de Jesús. Y lo digo porque usted inició el programa haciendo alguna mención, que es para mí importantísima. Nadie niega en América Latina y en Guatemala y a nivel mundial el crecimiento del cristianismo. Sin embargo, le preguntaban al profesor John Stott, un escritor prolífico evangélico que viajó por todo el mundo, él ya está en la presencia del Señor, si él tuviera que describir el cristianismo, ¿cómo lo describiría? Y él usó 3 palabras: crecimiento sin profundidad. ¿Qué significa eso? Pues, ¿la iglesia está más llena? Claro que sí. ¿Estamos haciendo más actividades? Por supuesto. Pero hay una cosa que hace falta y que debemos nosotros reflexionar para que tengamos un impacto por medio del Evangelio del Señor Jesucristo en nuestras sociedades. Es profundidad en el conocimiento de Dios. Eso quiere decir que si nosotros no estamos reflexionando en lo que nos dice la revelación bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para poder responder a los dilemas morales de hoy, entonces solamente lo que estamos viviendo es pura religiosidad. Y la religiosidad no cambia el mundo. Lo que cambia el mundo es una auténtica relación con el Señor, donde nosotros vivimos, predicamos y proclamamos los principios que hemos aprendido a través del Evangelio de Jesucristo. Y esto es interesante porque uno puede analizar datos estadísticos, conocer datos estadísticos. Por ejemplo, en algunos países de América Latina como Colombia y como Argentina, da mucha tristeza que las estadísticas de entidades que se dedican a hacer investigaciones ha dicho que ha crecido entre un 30 y un 40% el nivel de divorcios en iglesias evangélicas. Oh, Dios. Por otro lado, un instituto de bienestar familiar en Colombia sacaba una estadística que lamentablemente no han podido reducir la violencia infantil dentro de las iglesias cristianas. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está pasando? Vamos los domingos a las iglesias y decimos A, pero en la semana nos comportamos B.
Entonces, no hay una correcta relación entre el mensaje de la palabra del Señor y nuestro comportamiento. Y esto se debe a que simple y sencillamente vivimos en un mundo que es muy complejo, una sociedad ególatra que piensa primero en mí, después en mí y después en mí y no en los demás. Vivimos en una sociedad materialista. ¿Qué significa eso? Que la gente está más preocupada por obtener algo material que por la vida eterna, que por poner su mirada al cielo, que por tener una visión del reino de Dios tal cual como Dios la tiene. Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces la sociedad, pastor, se nos presenta como una sociedad hedonista, ególatra, materialista, y a eso tenemos que agregarle que tristemente hoy todo se relativiza, inclusive la moral cristiana. Y cuando uno piensa en los pensadores del siglo XIX, como Karl Marx, como Federico Nietzsche o como Sigmund Freud, todos ponían en duda el cristianismo. Pero quiero reflexionar en un autor, Federico Nietzsche. Federico Nietzsche dice: lo que a mí me molesta de la cristiandad no es el Cristo de la revelación, pero sí dos cosas: la hipocresía y la cobardía de los cristianos de su época. Entonces, si estuviera este pensador hoy, ¿qué tendría que decir de nosotros? ¿Cómo analizaría el cristianismo? ¿Cómo nos analizaría a nosotros que decimos supuestamente A, pero en la semana nos comportamos B? Y esta introducción yo la quiero relacionar con Tito. ¿Por qué? Porque casualmente la época de Tito y el contexto de Tito es muy parecido a las dinámicas que vivimos el día de hoy. La palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, verso 1 al 3 nos dice que Tito era un gentil que acompañó al apóstol Pablo en varios de los viajes que él realizó. De hecho, sirvió como emisario para llevar la carta de 2 a los Corintios a una iglesia que no era fácil de tratar. Era una iglesia donde había inmoralidad sexual, era una iglesia donde el apóstol Pablo tuvo que defender su apostolado, capítulo 10 al capítulo 13 de 2 a los Corintios, porque muchos dudaban de su apostolado, porque decían: no, él no fue testigo ni de la resurrección del Señor, ni mucho menos del ministerio público del Señor. Pero Pablo se encarga de decirles que él tuvo una visión porque el Señor se le apareció camino a Damasco y lo llamó para que fuera apóstol de los gentiles. Y él tuvo que defender eso ante una iglesia que todo lo ponía en duda en una circunstancia muy difícil, porque Corintio era una de las principales rutas comerciales donde pasaba toda la productividad del Imperio Romano y conectaba Oriente con Occidente. Así que no solo era un lugar franco, no solo era un lugar donde el comercio proliferaba, ¿verdad?, para el crecimiento del imperio, sino también toda ruta comercial donde había crecimiento económico sin moral siempre generaba un problema que se ve reflejado en la iglesia corintia ante los apetitos sexuales, ante la idolatría que tenía que vivir esa iglesia, y por eso el apóstol Pablo pues básicamente escribe estas cartas para poner en orden, para hacer un llamado de atención y para que no se olviden que el hombre natural ve las cosas de Dios como locura, porque para ellos la palabra de Dios es locura. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, para nosotros los que presuponemos una fe, y no en cualquier cosa, sino la fe en el Salvador Jesucristo, la palabra de la cruz cobra viveza, es poder, porque el Evangelio de Dios es justicia y poder de Dios. Así que ese era el mensaje que le envía a través de Tito en 2 a los Corintios a una iglesia que tristemente desapareció en la historia. De hecho, la tradición nos cuenta a través de Clemente de Roma a finales del siglo I, o por lo menos según los historiadores entre el año 101 o 103, que escribe una carta que se conoce como Carta a los Corintios. Clemente es probable el mismo que se menciona en capítulo 4, verso 2 del libro de Filipenses, un discípulo del apóstol Pablo. Y la tradición ha adjudicado aproximadamente en el año 54 la primera carta a los Corintios y 58 la segunda carta a los Corintios. Si esta carta de Clemente fue escrita en el año 102, estamos hablando que 50 años después hay alguien que está retratando la vida de la iglesia de los Corintios. Ahora, ¿qué nos dice la historia? Cuando uno lee el texto de Clemente de Roma, discípulo del apóstol Pablo, Clemente está diciendo: lamento mucho que unos sean de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que 50 años después la iglesia no había entendido la importancia de la unidad, que no había entendido la importancia de reconocer que la única cabeza de la iglesia es Jesucristo nuestro Señor. Y sigue tratando en esa misma carta los problemas de moralidad, donde la gente en los domingos o los días que se reunían para celebrar la mesa del Señor o para celebrar un tiempo de adoración al Señor, decían A en la iglesia
y en la iglesia se comportaban como se comportaban, casi con una aureola sobre la cabeza, pero a la hora de la vida social, cultural, hacían B. Se comportaban de manera A, íntegramente, intachablemente, como verdaderos discípulos del Señor, cuando estaba toda la congregación reunida, pero en la vida del mercado, en el culto a Afrodita o en el culto a Diana de los Efesios, por ejemplo, hacían B, porque era una situación difícil. Es una sociedad compleja. Y eso nos conecta con Tito. Bueno, ni siquiera hemos entrado a Tito, pero vamos avanzando. Y Tito fue discípulo del apóstol Pablo. Y nos cuenta la historia que entre el año 62 y el año 63, Tito caminó con el apóstol Pablo y el primer viaje que hicieron fue dejar a Timoteo, ordenarlo e instruirlo para que fuera pastor en Éfeso. De hecho, eso posteriormente va a hacer que surja la carta de Primera y Segunda de Timoteo, siguiendo la tradición de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Probablemente fue la última carta antes de ir al martirio del apóstol Pablo en el año 67. Y lo que acontece en ese proceso es que Pablo instruye a Timoteo para que enseñe, forme y dirija un liderazgo importante en una región también muy compleja. ¿Por qué? Porque Éfeso también culturalmente hablando era una sociedad muy pagana, politeísta, y aparte existía en ese contexto prostitución religiosa. De ahí viene la famosa adoración a Diana de los Efesios o Artemisa, que eso inspiraba a muchos de los creyentes a ir el domingo al culto y el lunes ir a estas reuniones donde se hacía adoración a Artemisa. Yo tuve la posibilidad de estar en el Museo del Louvre y vi unas representaciones de cómo era el culto a la sexualidad desenfrenada en ese contexto. Ahora, ¿qué sucedía con Timoteo, discípulo del apóstol Pablo? Que la gente estaba el domingo aprendiendo A, la sana doctrina, el mensaje del evangelio, pero el día lunes hacía B. Y eso no impacta, no transforma la sociedad. Y ese es el desafío que yo quiero que podamos entender, que nuestro discurso, que todo lo que nosotros decimos con la boca, que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, que todo lo que nosotros en términos de mayordomía desarrollamos en el tiempo en que Dios nos ha puesto, sea con integridad, con decencia, entendiendo que el Evangelio de Jesucristo exige radicalidad en sus discípulos, en aquellos que toman la cruz y deciden seguir a Cristo. Pero volviendo al año 62, y 63 de la era cristiana, una vez que Pablo deja a Timoteo en Éfeso, sigue la ruta con Tito y llegan a un lugar que se le conoce como la famosa isla de Creta. Y aquí hay varias cosas que debemos reflexionar para poder entender cómo era el contexto de Creta y cómo se asemeja mucho al contexto de hoy. En primer lugar, en los tiempos de Tito y Pablo, cuando visitaron ese lugar para fundar la iglesia en Creta, se había reactivado el famoso culto a Dionisio. Pues que era Dionisio, era un ser mitológico de la antigüedad en el pensamiento griego y precisamente se veneraba a Dionisio porque era el dios del vino y aparte de eso era el dios del placer. Y a eso se adjunta a que en esa época había una filosofía que proliferaba en el helenismo que se conoce como la filosofía epicúrea. ¿Qué significa eso en términos muy sencillos? Que en última instancia todo lo que produce placer, independientemente de la moral, eso es lo correcto. ¿Cómo nosotros traducimos eso en nuestros días? El fin justifica los medios. Así sencillamente. Así que mientras algo nos dé placer, da lo mismo los medios de cómo nosotros debemos adquirir el placer. Pues en esa época estaba proliferando entonces el culto a Dionisio, estaba proliferando la filosofía epicúrea donde se procuraba el placer a toda costa y a eso se le adjudica que cuando la gente no tiene principios sólidos, no tiene una moral sólida, carece de sentido su propia vida y la gente se vuelve apática, inclusive se vuelve cretina. Y quiero relacionar esto porque casualmente la palabra cretino viene de la época de los cretenses. De hecho, el término se aplica a la gente que vivía en Creta, que le daba lo mismo cualquier principio, cualquier moralidad o cualquier cosa que pudiera ponerle límite a sus desenfrenos morales. Así que qué interesante porque cuando uno aprende y estudia el término cretino, no podemos dejar de relacionarlos con la época en que está Tito fundando la iglesia junto con el apóstol Pablo. Sin embargo, bueno, después del año 63,
donde encontramos a Pablo y a Tito en Creta, Pablo decide dejar responsable a Tito en esa iglesia y por supuesto Pablo continúa sus viajes para seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, Tito indudablemente enviaba informes acerca de lo que significaba ser, hacer y predicar el Evangelio en un contexto pagano, en un contexto moralmente libertino, en un contexto donde la búsqueda del placer a toda costa estaba a la orden del día y por extensión entonces él necesitaba una guía. Por eso, al igual como Pablo le escribe a Timoteo, Pablo se da el tiempo de escribirle una carta a Tito para enseñarle sobre la importancia de establecer un liderazgo sólido, un liderazgo que se distinga por la probidad, un liderazgo que se distinga por el carácter, y no cualquier carácter, el carácter de Cristo. Exactamente. Y en medio de eso entonces el apóstol Pablo va a desarrollar esta carta y las primeras secciones del capítulo 1 y el capítulo 2 habla sobre los requisitos de los ancianos frente a las falsas enseñanzas de los malos maestros de esa época. Porque dentro de la iglesia habían falsos maestros que estaban contaminando el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque decían, bueno, el Evangelio dice esto, pero no es malo hacer esto otro. Y nosotros hemos de saber que lo que Dios llama pecado es pecado. Y no podemos tener pecaditos regalones. No. Porque cuando tenemos pecaditos regalones, pensamos que no es una falta o una ofensa a Dios y son parte de nuestra vida cotidiana. Pero lo que Dios llama pecado es pecado. Pero en ese contexto, estos falsos maestros estaban desvirtuando el liderazgo, estaban desvirtuando a la congregación, estaban desvirtuando el mensaje del Evangelio que pedía un auténtico seguimiento y por lo tanto el apóstol Pablo le dice a Tito, al igual que a Timoteo, ¿verdad? Que nadie te ignore, sé tenaz, predica el Evangelio en todo momento y estos son los requisitos que debería establecerse para formar y fundamentar la iglesia en Creta. Y posteriormente en el capítulo, a finales del capítulo 1 y el capítulo 2, después que establece los requisitos del liderazgo de la iglesia, comienza a enseñar sobre la importancia de que las ancianas, los ancianos, los jóvenes, tanto señoritas como varones, y los siervos en términos generales, sean personas probas, sean personas íntegras. Es decir, yo no puedo decir que yo soy una persona correcta si no lo practico en mi vida. Y Pablo sintetiza en medio de eso la importancia de que el mensaje del Evangelio se transmite muchas veces con nuestro propio comportamiento. Es decir, a veces no necesariamente la gente ha llegado por medio de la proclamación verbal al Evangelio. Por supuesto, mayoritariamente ha sido así, pero también debemos reconocer que mucha gente ha llegado a los pies del Señor por causa del testimonio de alguien que es correcto, de alguien que es puntual, de alguien que no usa malas palabras, de alguien que realmente refleja el carácter de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando están, por ejemplo, en el campo laboral, en el trabajo, en los estudios, y todos hablan malas palabras? Y uno decide no utilizar malas palabras. Probablemente al inicio se van a burlar de nosotros, probablemente nos van a decir, ¡ay, viene el cristianito santo! Sin embargo, cuando uno se mantiene, tarde o temprano, usted se dará cuenta, querido televidente, tarde o temprano la gente va a decir, ahí está el pastor Fernando, ahí está el pastor Gonzalo, entonces no usemos malas palabras. Y mucha gente por medio de ese testimonio ha llegado a los pies del Señor. Y eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo, que enseñe Tito a la congregación, que enseñe Tito al liderazgo. Que si nosotros queremos cambiar la cultura, queremos transformar la cultura, nuestro carácter, nuestra integridad, nuestra vida piadosa, realmente tiene que reflejar el carácter de Cristo. Aunque vivamos en una sociedad hedonista, aunque vivamos en una sociedad relativista, aunque vivamos en una sociedad materialista, aunque vivamos en una sociedad que lo cuestiona todo, el carácter de Cristo debe ser reflejado en nuestro diario vivir. Y eso va a tener un impacto en la sociedad. Y eso va a tener un impacto en la transformación de nuestra cultura. Y eso va a tener un impacto en el crecimiento económico, en el crecimiento de nuestra sociedad. Uno se pregunta por qué los países protestantes que tomaron estos principios de la teología del trabajo, de educarse, de la ética y de todos estos elementos que nosotros estamos hablando, progresaron. Y el Señor los bendijo. Pero mire lo que ha sucedido de estos países que dejaron la fe, que se volvieron países materialistas, que adoptaron las filosofías modernas.
hoy están viviendo una auténtica crisis moral. Así ¿Y es. dónde se ve reflejado? En las nuevas generaciones que cuestionan lo divino, que cuestionan la revelación, que cuestionan la palabra y que quieren vivir de acuerdo a su manera. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios. Terrible. Yo quiero aportarle algo a lo que acaba de decir como experiencia personal. ¿Cómo no? Estábamos almorzando con mi familia en una ocasión y yo no me di cuenta de qué estaba pasando en la mesa vecina donde íbamos a sentarnos en un lugar donde podíamos comer agradable, sabrosa comida. Pero en el momento en que me senté y nos reunimos todos, una nieta me dice: abuelito, abuelito, los de la mesa de la par escondieron las botellas de cerveza cuando te vieron. Obviamente, tenían un seguro saber que no estaban actuando correctamente. Así es. Y la presencia de algo, como fue llegar espontáneamente, provocó el tratar de disimularlo. Pero eso no significa nada en el sentido de lo que usted está expresando. Usted está expresando integridad, rectitud, vida correcta, vida ética, vida moral, vida consecuente al Evangelio, al Cristo viviente, es templo del Espíritu Santo y palabras bellas que solamente la Iglesia cristiana tiene el privilegio de tener por gracia. Así es. Esta es una aportación que nos da la seguridad de lo que dijimos al principio. La credibilidad nace de la conducta de nosotros mismos. Correcto. Lo que usted está explicando es tan precioso y comienza a aclararse el panorama. Si yo digo lo que digo y lo vivo porque lo vivo, estoy bien ante Dios y ante los hombres. Pero si digo, pero no vivo, no estoy bien con nadie. Y eso no es convincente a ninguno. Así para es. comenzar a uno mismo. Exactamente. Siga, doctor. Bendito. Y en ese contexto, pues, yo quisiera reflexionar en el capítulo 2 del libro de Tito, y si me permiten leer el texto. Por favor. La palabra del Señor dice en Tito capítulo 2, verso 7 en adelante: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y esto lo recordamos, pastor, porque al que enseña se le demanda más. Porque nosotros no podemos estar en el púlpito, en este medio de comunicación o teniendo un privilegio en el liderazgo y estamos predicando y estamos haciendo una exhortación o estamos desafiando a la congregación si nosotros no practicamos esto en nuestra vida. Por lo tanto, en primer lugar, aquellos que tienen ese privilegio deben saber que nosotros debemos ser los primeros en procurar las buenas obras. Ahora, vea qué interesante. ¿Por qué no se llama el apóstol Pablo a través de esta epístola a Tito a ser ejemplo de buenas obras? Debemos enseñar mostrando integridad y seriedad. Y las personas serias son las personas que dicen A y se comportan A y no B. Pero esto es lo que más me llama la atención, porque esta seriedad y esta buena obra va íntimamente relacionada con la palabra sana e irreprochable, que es la palabra de Dios. La palabra del Señor es irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No podemos olvidarnos que Satanás es el acusador, es el fiscal que llega ante Dios y le dice: mira, ¿no se supone que él es cristiano? ¿No se supone que él va a la iglesia todos los domingos? ¿No se supone que él está todos los días viendo la serie de Moisés o la serie de Jesús? Pero mira cómo se comporta. Y el comportamiento de esa persona trae tristeza ante Dios. Porque el precio que se pagó no es cualquier precio. Es la sangre de nuestro Señor. Es la sangre que costó en la cruz del Calvario para que nosotros podamos adquirir esa justificación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si nuestro comportamiento dice A y nos comportamos A, el adversario, el acusador, el enemigo, según el texto bíblico, se avergüenza, porque no tiene nada que decirle a Dios, porque no puede reprochar y decir: mira, este cristiano se dice A y se comporta de manera B,
Porque tiene que reconocer que nosotros, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro carácter, por medio del mensaje irreprochable del Evangelio de Jesucristo, entonces vamos a avergonzar a Satanás, el acusador, el enemigo, que día a día quiere ponernos prueba. Claro, día a día hay tentaciones, pero no hay tentación que supere el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios no va a permitir más allá de lo que nosotros podamos soportar. Es promesa. Exactamente, es una promesa. Y es una promesa que trae bendición, que trae largura de vidas, que nos invita a honrar a nuestros padres, que nos invita a honrar el mensaje del Evangelio, que nos invita a reconocer que entendemos, nuestra lucha es con principados, contra potestades, pero es que no estamos solos. Tenemos la guía del Espíritu Santo. O como dice Santiago en el capítulo 4, cuando tristemente los judíos de la diáspora estaban peleando los unos a los otros. Y tristemente una de las cosas que resaltaba en la época de Santiago era algo que resalta mucho hoy, la soberbia. Y la palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la palabra humildad es clave en nuestros días. ¿Por qué? Porque en la época de los griegos la humildad era, y los tiempos bíblicos, la humildad era una debilidad. Y resulta que el cristianismo comienza a decir que la humildad es una virtud, es un distintivo del cristiano, porque por medio de esa humildad se ve el fiel reflejo de aquel que fue como cordero al matadero, en silencio, y decidió morir por usted, decidió morir por nosotros los que estamos aquí en este set. Así que sabio sería, querido televidente, que nosotros no despreciemos, no desechemos el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la mejor forma de hacerlo es precisamente teniendo un comportamiento como el apóstol Pablo le pide a la congregación en Creta dirigiéndose a Tito, íntegros, con seriedad, porque el mensaje que transmitimos es irreprochable, no es cualquier cosa, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero la cosa no queda ahí, pastor. Sigue avanzando el texto bíblico y después dice que de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones. Y a partir del verso 10 hasta el verso 15, lo que hace el apóstol Pablo es hacer un resumen de la teología cristiana, de cómo nosotros la debemos adornar, de cómo nosotros la debemos embellecer, de cómo nosotros le debemos dar sentido a lo que aprendemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la teología no es solo para aquellos que son cabeza de cebolla, ¿verdad? Como dicen algunos, o para los ratones de biblioteca. La teología es para todos. El llamado de la palabra del Señor es que todos nosotros, el liderazgo, los miembros de una congregación, puedan formarse, puedan educarse bíblica y teológicamente. ¿Por qué? Porque es palabra irreprochable, porque la palabra irreprochable se presenta con seriedad y con integridad, donde nosotros aprendemos un concepto de la palabra y lo reflejamos viviendo la ética del reino de Dios. Así que la palabra del Señor es muy sabia y dice precisamente el verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esta es una invitación para todos aquellos que tienen el privilegio de enseñar, para todos aquellos líderes que tienen el privilegio de predicar. La teología, el estudio de la palabra de Dios, no es como en aquella época escolástica de la Edad Media, donde todos los estudiantes tenían que repetir de memoria los grandes libros que recopilaban la documentación de todo lo que se había desarrollado, desde el texto bíblico hasta los grandes manuales de teología, o los credos, o las confesiones de fe, o los grandes concilios que se dieron en la historia de la iglesia. No es esa época escolástica donde tristemente se medía el éxito por medio de la memorización de cada uno de los cánones, de cada una de las opiniones que hicieron los padres de la iglesia o los líderes del cristianismo. Más bien, la teología debe expresarse con belleza. Nuevamente, estamos hablando de la revelación de Dios, pastor. La palabra belleza que adorna a la teología, a la palabra, no hay que dudar que no es fácil resistirla, Así porque es. es bella. Así es. Siga hablando, siga diciendo, pastor. Ya llegó la hora. Ay, pastor, mire, quedé con deseo de oírlo. Eso embelleció, obviamente, la gracia divina sobre el pastor, la palabra que recibió el que le estaba oyendo, en lugar de estar mirando el
reloj a qué horas termina. Correcto. Y lo que sucede es que no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos predicando cualquier cosa. De hecho, la palabra bello o bueno está en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y todo lo que Dios hizo fue bueno. Y el término hebreo también se puede traducir como bello. Porque todo lo que hace Dios es bueno y es bello. Por lo tanto, el mensaje de la palabra del Señor, el sermón en términos estéticos, debe ser algo profundamente bello. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del Dios creador. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la posibilidad de volver a adquirir la redención que habíamos perdido por causa del pecado. Sin embargo, más Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo, solo Cristo, murió por nosotros. Y eso es belleza, porque solo el cristianismo embellece el dolor, solo el cristianismo embellece el perdón, solo el cristianismo embellece la generosidad, solo el cristianismo nos da la posibilidad de algunos creyendo que muriendo no se produce nada y más bien la muerte trajo vida. Porque no solo nos quedamos en la cruz, recordamos que Cristo resucitó al tercer día y como dice Juan 10, verso 10, y nos trajo vida y vida en abundancia. ¿Pero para qué? Diría el apóstol Pablo. ¿Para hacer lo que se nos antoje? No. ¿Pecaremos pues para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo responde de manera tajante en Romanos, de ninguna manera. Y por lo tanto, volviendo a Tito, el mensaje de Tito es un recordatorio que nosotros constantemente debemos ser personas serenas, íntegras, de carácter, que nuestra teología, nuestra concepción de la vida cristiana debe ser embellecida. Y la mejor forma de embellecerla es por medio del testimonio. Fiel, dice el texto, irreprochable, que el adversario, que el enemigo se avergüence porque no tiene nada que decir de nosotros. Ahora, ¿es fácil eso? No es fácil. Vivimos en un mundo donde las atracciones momentáneas, como hemos dicho al inicio del programa, como el materialismo, como el hedonismo, el relativismo, el fin justifica los medios, atrae mayoritariamente a la juventud y a todas las personas. Para todos nosotros o para muchos de los televidentes probablemente es muy difícil pensar en el cielo cuando están disfrutando de las cosas terrenales. Cuando disfrutan de un carro, ahora, ¿estoy diciendo que tener un automóvil es malo? Para nada. Lo que estoy diciendo es que cuando el automóvil se convierte en su Dios, ahí tenemos un problema. Lo que estoy diciendo es que cuando usted adquiere una casa por bendición divina, la casa pasa a ser prioridad y no el Dios que lo bendijo, dándole ese techo. Cuando nosotros comenzamos a adorar las cosas materiales, perdemos nuestra visión del cielo. Cuando dejamos de predicar la venida del Señor, es porque estamos disfrutando tanto las cosas terrenales que hemos perdido el verdadero objetivo de lo que tenemos que hacer como cristianos. Anunciamos el mensaje de salvación para que Cristo venga pronto. Y si no amamos su venida, es porque hay un punto que debemos adornar. Y esa es la teología de la esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque no solo creemos en esta vida terrena, creemos en una vida eterna. Amén. Así que eso, vea qué interesante, pastor, porque aquí, como yo decía, el apóstol Pablo le dice a Tito, eres una persona íntegra, eres una persona fiel, eres una persona que predica lo que es intachable, lo que es irreprochable, pero dice a Tito, yo te voy a dar ciertas pinceladas de lo que se debe insistir. En esa época, en la isla de Creta, en una sociedad compleja moralmente hablando. Y yo lo dije al inicio del programa, se parece mucho a la de hoy. Y aquí quiero dar algunos elementos teológicos que son importantes no solo para, nuevamente, los que estudian teología, sino para todos aquellos que se dicen ser hijos de Dios y discípulos del Señor Jesucristo. Verso 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo primero que nosotros tenemos que hacer y no olvidarnos nunca es que tenemos una responsabilidad frente al desafío que nos plantea la palabra de Dios. Claro. El primer desafío es proclamar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. No podemos cambiar las teorías momentáneas del liderazgo, las teorías momentáneas del mundo de la administración, las teorías momentáneas de todo lo que pueda corresponder a la filosofía imperante de la época por el Evangelio. Y lo digo con mucho respeto, honrando el texto bíblico. Querido televidente, lo único que puede transformar a Guatemala, a Chile, que es mi país y que está en mucho conflicto en estos días, a América Latina, a Europa, que es una sociedad soberbia, atea,
a los países que hoy están creciendo económicamente, como China, como Corea del Sur. Lo único que puede transformar nuestras sociedades es el Evangelio de Jesucristo. No es una filosofía de la época, no es un político o un mesías totalitario, es nada más y nada menos que el Evangelio de Jesucristo. Y por eso Pablo le dice a Tito, si realmente tú quieres ver un cambio en la sociedad de Creta, una sociedad que no nos olvidemos, adoraba al dios Dionisio, el dios de vino y del placer, y donde se proliferaba la filosofía epicúrea, el placer a toda costa, el fin justifica los medios. Lo único que pudo cambiar a Creta fue el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y por eso el primer punto que detalla en términos teológicos, en términos bíblicos, el apóstol Pablo a Tito es que no podemos dejar de predicar el mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y eso no está en el vacío, va íntimamente relacionado con el siguiente versículo, verso 12, enseñándonos, después de haber predicado el mensaje de la gracia, que renunciando a la impiedad, es decir, a la forma común de vivir de los cretenses o de nuestra época, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Y plantea tres cosas: sobria, justa y piadosamente. Y casualmente esas eran no solo las virtudes del Antiguo Testamento, sino que en esa época eran las principales virtudes en el mundo de la filosofía clásica. Entonces Pablo le está diciendo, miren, ustedes tienen que ver reflejado, que el mensaje de la gracia se vea reflejado en estos tres ámbitos. Los ámbitos de la sobriedad, la justicia y la prudencia. Verso 12. Y el segundo tema, entonces, que nosotros debemos insistir en las iglesias, en el liderazgo, en el Canal 27, en todos los medios de comunicación que presuponen su fe en Jesucristo, es que el mensaje de la gracia va íntimamente relacionado con nuestra moralidad, con nuestra ética. ¿Y cómo se representa esa ética? Nuevamente, siendo personas sobrias, es decir, cuerdas, que nuestro mensaje, si es A, nos comportamos A, que seamos personas justas, darle a quien lo que le corresponde y específicamente a Dios. Y uno de los primeros elementos es buscar el reino de Dios porque es justicia, porque el Evangelio es justicia de Dios. Y en tercer lugar, personas piadosas, personas que entienden la relevancia y la importancia del mensaje. Y fíjese, pastor, que no solo queda ahí. Hemos hablado de la importancia de insistir en la formación de los miembros de nuestras congregaciones en constantemente proclamar el Evangelio, porque el Evangelio transforma. ¿Y dónde se ve esa transformación? En que vamos a tener personas sobrias, justas y piadosas. Pero esto va relacionado con el verso 13. ¿Cómo debemos comportarnos en esta tierra? Pues ya hemos mencionado. Amén. Pero eso no se limita a la tierra, sino que nuestro comportamiento va siempre mirando al cielo, siempre mirando y reflexionando y esperando la venida del Señor. Por eso el verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y vea cómo la teología cobra vida. Es una belleza imperante del texto bíblico que a mí me emociona, porque el mensaje del Evangelio transforma nuestra vida para que seamos personas justas, piadosas y sobrias en un contexto de espera, en un contexto donde estamos todos proclamando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no queda ahí. El mensaje sigue, y el mensaje sigue diciendo en el verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, la iglesia. Amén. El mensaje de la iglesia. Y ojo que quiero destacar esto. Dice que este pueblo propio debe ser celoso de buenas obras. ¿Cómo nosotros podemos transformar nuestra sociedad? ¿Cómo nosotros podemos impactar la cultura? ¿Cómo nosotros podemos erradicar esa burla constante que se nos hace de que somos un 40%, un 42%, pero no se ve reflejado en la cultura contemporánea porque todavía hay corrupción, porque todavía la gente es mentirosa, porque todavía la gente no hace o no vive de acuerdo a la ley? Pues simple y sencillamente, proclamando el Evangelio de Jesucristo. Eso que se vea reflejado en nuestra ética, siendo personas justas, piadosas y sobrias, esperando la venida del Señor. Pero en este contexto recordando que como iglesia, el pueblo que
se reúne en torno a la figura principal, a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, anhelando buenas obras. No porque creemos nosotros que las buenas obras nos va a salvar. Lo que nos salva es el mensaje de Jesucristo. Pero las buenas obras son un distintivo y un testimonio fiel de lo que el Señor Jesucristo haría hoy como lo hizo en el pasado. Amén. El mensaje del Señor Jesucristo sigue teniendo relevancia el día de hoy. Y ya para ir terminando esta parte del texto bíblico, el autor termina en el verso 15 diciéndole a Tito, esto habla, es un deber nuestro, es un desafío nuestro no dejar de hablar esto. Esto exhorta y exhortamos a nosotros mismos y nos exhortamos para entender que lo que nosotros estamos diciendo es un gran grado de responsabilidad, pero también exhortamos a ustedes, queridos televidentes, a que exhortemos, hablemos, y dice el autor, y reprendamos con toda autoridad, que nadie nos menosprecie. Y termina de manera contundente el apóstol Pablo con este texto, diciéndole al joven Tito, como se lo dijo al joven Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que exhorta, desafía, anima a los creyentes. Lo mismo se lo dice a Tito, que nadie te menosprecie. Esto habla, esto exhorta y esto reprende. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo a Tito? Simple y sencillamente, que el evangelio de Jesucristo, que la gracia del mensaje de salvación se debe de reflejado en nuestra ética, viviendo justa, piadosa y sobriamente, esperando la venida del Señor y procurando celosamente las buenas obras. ¿Para qué? Para que Creta pudiera ser transformada, para que Guatemala sea transformada, para que Chile sea transformada, para que América Latina sea transformada, para que los países que nos trajeron el Evangelio, en Europa, posteriormente Estados Unidos, hoy países secularizados, hoy países donde prolifera la soberbia, puedan ser personas que doblen rodilla y que humildemente se acerquen al Creador pidiendo perdón por causa de nuestra falta, por causa de nuestros delitos. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo adornamos la teología? ¿Cómo embellecemos la teología? El mensaje que el doctor nos está dando, el doctor Chamorro, es tan relevante que creo que el tiempo nos va a hacer falta. Pero usted sí puede, y yo, Señor, comprender que el decir y vivir lo que Jesucristo nos ha enseñado es la diferencia plena que necesita nuestra familia. Sí, ellos son los primeros que nos ven. ¿Realmente vivimos lo que Dios, Jesucristo, nos ha enseñado? Después los del trabajo, los que nos rodean a nuestro alrededor, ¿somos realmente un testigo presencial de un cambio que hizo el Espíritu Santo morando en nuestro corazón? Todo esto es algo tan profundo, pero implica una gloria de aquel que hizo todo. Al final, si el Señor es en nosotros, nosotros no somos lo que ahora suponemos para que Él sea quien debe de ser. Lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es fácil. Lo que dijo el doctor Chamorro no es sencillo, pero es hermosísimo. Doctor, el tiempo se nos va. Una conclusión de su parte. Yo solo quería reflexionar sobre la importancia de cultivar nuestra mente cristiana. Y si estamos hablando del término cristiano, estamos hablando de la mente de Cristo, Amén. no de cualquier mente. Adquirimos conocimiento para entender y conocer la importancia de la revelación de Dios para nuestras vidas. Por eso constantemente se nos invita en la palabra del Señor a escudriñar, es decir, a profundizar en el conocimiento de Dios, no solo para conocer sus atributos, no solo para entender la teología cristiana, sino para comportarnos sobria, justa y piadosamente. Ese es el propósito de entender la revelación de Dios. Ese es el propósito del discurso, del mensaje en el Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Ese es el propósito de las parábolas del reino, que nosotros podamos entender que nuestro compromiso con el Evangelio debe reflejarse en la cotidianidad. Pero si no cultivamos nuestra mente,
si no cultivamos nuestra lectura de la palabra del Señor, si nosotros no dedicamos un espacio concienzudamente, es decir, dedicar un tiempo para el estudio y la profundización de la palabra de Dios, no tendremos argumentos ni sabremos cómo comportarnos. Por lo tanto, lo primero que se ve en peligro cuando nosotros no tenemos un fundamento sólido o un propósito para vivir o de vivir, eso se ve reflejado en la ética y en el comportamiento. Y la primera institución divina que se ve afectada es la familia. Porque tendremos tristemente paternidad irresponsable, porque los padres de familia no se sentarán con sus hijos para saber qué están viendo en la televisión, qué están viendo en las redes sociales. Hoy tristemente las redes sociales, claro, son amorales, pero hay cosas buenas, pero cosas muy malas. Y si usted, padre de familia, no está pasando tiempo con su hijo, no ve lo que su hijo está viendo en las redes sociales, no se queje cuando el hijo sea grande. Queridos padres de familia, no podemos comenzar a educar a nuestros hijos cuando tienen 15, 20, 30 o 40 años y no los pueden sacar de sus hogares, sino que la educación, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, comienza desde la niñez. Si ustedes quieren recibir honra como padres de familia, eduquen. No instruyan. Instruir puede cualquiera, pero educar solo quien tiene principios. Solo quien tiene principios. ¿Y cuáles principios? Los principios que vimos el día de hoy. Los principios que le enseñó el apóstol Pablo a Tito. Y esos principios tienen que ver con predicar y vivir el mensaje de la gracia, con ser personas justas, sobrias y prudentes, con ser personas que aman la venida del Señor, con ser personas que son celosas de buenas obras, para que por medio de nuestro testimonio muchas personas puedan llegar al conocimiento de Dios, puedan adquirir una piedad, y esa piedad va íntimamente relacionada con nuestra manera de vivir. Así que el orden aquí de los factores sí altera el producto. Si nosotros cultivamos nuestra mente, por medio de la palabra de Dios, vamos a tener una ética auténticamente cristiana, y la primera institución que va a reflejar el carácter de Cristo no va a ser ni el gobierno, inclusive la iglesia, sino más bien la familia, que es parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que si nosotros queremos una iglesia fortalecida, necesitamos familias fortalecidas. Si nosotros queremos una iglesia que sea celosa de buenas obras, necesitamos que nosotros eduquemos a los niños desde la infancia. Los principios y los valores del reino de Dios, dice el apóstol Pablo, se dan desde la niñez. Y ocupa la palabra griega tekna, no ocupa la palabra griega huios. La palabra griega huios significa hijo en términos generales. Pero la palabra tekna, literalmente, pastor, se traduce niño pequeño. Y la educación inicia desde la infancia. Así que cultivemos nuestra mente, que va a afectar nuestra moral y nuestra ética. Y finalmente, la primera institución que va a ver reflejado eso es la familia y, por supuesto, la iglesia. Una iglesia que tiene impacto en una sociedad es una iglesia que vive a la manera de Jesús. Amén. Gracias, doctor Chamorro. De nuevo me siento agradecido. Cada vez que lo invito, hay algo que pasa dentro de mí. Gratitud por su vida, por lo que enseña a tanta gente linda que nos está viendo. Voy a terminar con mi gratitud y saludándole a usted con una sola invitación, una nada más. Tiene todo lo que se necesita en sus manos. Vaya a su biblioteca, saque su Biblia y comience a hacer un tiempo diario, no solo el domingo en la iglesia. Así es. Y lea y reflexione y medite. Y lo que ahora anhela, Él se lo va a permitir. Es lo que anhela mi corazón, en el nombre de Jesús. Gracias por haber estado en sintonía de Propósito de Vivir según el plan de Dios. Y espero de todo corazón, Señor, que este programa haya bendecido la vida de cada uno de ustedes por nombre. Si Él lo permite, los veré en un próximo programa, según su voluntad. Hasta pronto.